Hola, hoy vamos a explorar el proceso de la coagulación, también conocido como la cascada de coagulación. Este mecanismo es importante para detener el sangrado cuando nos lastimamos o tenemos grandes traumas. ¿Listo para ver cómo funciona? La coagulación es como una cadena de reacciones químicas en cascada, por eso el nombre. Todo comienza con una lesión en el vaso sanguíneo. Primero, el vaso se contrae para reducir el flujo de sangre. Luego, las plaquetas se agrupan formando un tapón inicial y finalmente entra en acción la cascada de coagulación, donde participan proteínas llamadas factores de la coagulación. La cascada de coagulación trabaja con varios factores que están nombrados o enumerados. El factor 1 tenemos que es el fibrinógeno, el factor 2 es la protrombina, el factor 3 es la tromboplastina tisular, factor 4 decimos que es el calcio divalente, factor 5 el factor lábil o la proacelerina, factor 6 tenemos que no hay, factor 7 es la proconvertina, el factor 8 es el factor antihemofílico o antihemofílico A, el factor 9 es el factor prisma, el factor 10 es el factor de Stewart-Power, el factor 11 tenemos que es el precursor de la tromboplastina tisular, el factor 12 tenemos que es el factor de Hedgeman y el factor 13 tenemos que es el factor estabilizador de fibrina. La vía intrínseca se activa cuando hay un daño interno del endotelio sanguíneo. Aquí actúa el factor 12 que pasa a su forma activa. Este va a activar el factor 11 que pasa a su forma activa. Este con ayuda del calcio va a pasar al factor 9 que pasa a su forma activa. Luego va a activar el factor 8 que va a pasar a su forma activa y esto unido con el calcio y fosfolípidos crean un complejo que activa el factor 10 pasando a la vía común. La vía extrínseca se va a activar por un traumatismo. Las células dañadas van a estimular lo que es el factor 3. El factor 3 va a estimular lo que es el factor 7. El factor 7 va a estimular lo que es el factor 7 activo y estos dos van a crear un complejo que van a estimular el factor 10 de la vía común. En la vía común convergen las dos vías anteriores, la intrínseca y la extrínseca. Aquí el principal es el factor 10, que este con ayuda del calcio va a pasar al factor 10 activado. El factor 10 activado con la fusión del factor 5, calcio y fosfolípidos va a hacer que la protrombina se convierta en trombina. La trombina va a hacer que el fibrinógeno se convierta en fibrina y este va a crear una red que estabilice el coágulo. Y el factor 13 aquí ayuda a estabilizar este coágulo creando enlaces cruzados. En las pruebas diagnósticas tenemos lo que es la prueba de tiempo de protrombina. Esta se va a utilizar para evaluar lo que es la vía extrínseca y la vía común de lo que es la cascada. También esta va a medir el tiempo que tarda la sangre o el plasma en coagularse después de agregarle lo que es factor 3 y factor 4, que es factor de tromboplastina tisular y factor de calcio divalente. Esto lo vamos a utilizar para monitorear la función de anticoagulantes orales como ser la warfarina. También se puede utilizar para medir la función hepática porque varios factores de la coagulación son producidos en el hígado y también podemos detectar deficiencias de los factores de coagulación de la vía extrínseca y la vía común. El tipo de muestra que vamos a utilizar es el plasma citratado, que es decir, que cuando nosotros tomamos una muestra de sangre, lo ponemos en el tubo tapón azul que tiene citrato de sodio y este después se centrifuga para sacar el plasma citratado. La siguiente prueba es la del tiempo parcial de tromboplastina activada. Aquí va a evaluar la vía intrínseca y la vía común. Su función es medir el tiempo que se forma el coágulo de la muestra extraída al agregarle el activador de contacto, los fosfolípidos y el calcio. Y se utiliza principalmente para medir los tratamientos con heparina y para detectar deficiencias de los factores de las vías anteriormente mencionadas. La siguiente prueba es el tiempo de trombina. Este va a evaluar la última etapa de lo que es la cascada de la coagulación, es decir, la conversión de fibrinógeno a fibrina. Este va a medir el tiempo en que tarda en formarse el coágulo en una muestra de plasma al agregarle trombina. Con este vamos a detectar varias deficiencias o anomalías del fibrinógeno. También podemos evaluar lo que es la presencia de inhibidores de fibrina o trombina como la heparina y vamos a diagnosticar lo que son trastornos como la difibrogenemia y afibrinogenemia. Se preguntarán por qué es tan importante estas pruebas. Estas pruebas son importantes ya que nos ayudan a diagnosticar trastornos hemorrágicos o trombóticos y vamos a ajustar tratamientos anticoagulantes. Por ejemplo, si hay un tiempo prolongado en alguna prueba, podría indicar un problema con tus factores de coagulación. Eso es todo. Ahora ya sabemos cómo el cuerpo detiene el sangrado y cómo los médicos evalúan este proceso con pruebas específicas.